¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de esta fecha. Su amigo y hermano Ángel Galeano les envía un saludo cordial, un abrazo muy fraternal y todas las bendiciones de parte de nuestro Dios. Estamos listos en este sábado 2 de mayo para llevarles un estudio más de la palabra de Dios y esperamos contar con su sintonía y obviamente con su atención. Así que sean bienvenidos a nuestro programa de esta fecha. Hoy tenemos para presentarles un tema interesante, así como los otros que hemos presentado, ¿verdad? Sin duda alguna, la palabra de Dios es muy interesante cuando la estudiamos con el deseo de aprender, pero también con el deseo de aplicar cada uno de esos conceptos y principios en nuestra vida. Hoy más que nunca son relevantes, son importantes debido a la circunstancia que revierte en el mundo el día de hoy, debido al momento histórico que estamos viviendo. La palabra de Dios nunca pasó de moda, por decirlo así. La palabra de Dios siempre fue permanente. El consejo fue siempre el mismo para todas las generaciones. Y por supuesto, nosotros el día de hoy vamos a auscultar, vamos a estudiar y vamos a deleitarnos estudiando la maravillosa palabra de Dios que nos ha dejado para nuestros días como un mensaje de aliento, de esperanza para el mundo que yace caído ante esta tremenda pandemia que está azotando al mundo entero, ¿verdad? Sin excepción alguno. Todos los países han sido tocados por esta terrible enfermedad. Hoy estaremos hablando en su segunda parte de estos siervos de Dios que en el último tiempo Dios levantará para predicar la palabra, para predicar la verdad. ¿Por qué son importantes los 144,000 o este grupo de siervos de Dios? Porque yo creo que ha sido el anhelo del Señor, de Dios, de que en este mundo se predique la verdad, tal y como es en su palabra. Lastimosamente, el enemigo ha tratado o ha venido obstruyendo los propósitos de Dios, que conozcan la verdad, que conozcan el plan de salvación. Pero sin duda alguna estamos llegando en los tiempos finales y es en estos cuando Dios hará prevalecer su palabra. Ya estamos cansados de escuchar sermones, algunos con muy buenas intenciones, pero totalmente divorciados de la palabra de Dios. Muy buenas personas están predicando el día de hoy, pero no se someten a la palabra de Dios. Prefieren mejor esparcir el conocimiento humano, los mandamientos de hombre, que en vez de someterse al estudio profundo y sincero de la palabra de Dios. Pero el día de hoy, mis queridos amigos, hermanos, vamos a continuar con este estudio que yo les aseguro va a ser interesante porque realmente la palabra de Dios es interesante, es buena, es transformadora. Y eso es lo que necesitamos en este preciso momento. Palabras de aliento, palabras que nos hagan sentir más cerca de Dios. Y hoy, una vez más, vamos a sacar, a traer las promesas de Dios. Vamos a entender realmente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, desde ya les envío un saludo cordial para todas las personas que están, por alguna razón yo no estoy viendo acá, las personas que están conectadas. Déjenme poder ampliar. Bien, bueno, por el momento no veo
no sé, voy a tener, es que lo que pasa es que Facebook en su plataforma de transmitir ha cambiado un poquito, la han hecho un poquito, bueno, mejor, antes era más simple y ahora la plataforma de transmisión de streaming en vivo está un poquito modificada, usted puede tomar opciones, ¿verdad? Y me parece muy bien porque se ha mejorado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de monitorear acá en nuestro celular algunos de los mensajes que nos mandan porque por el momento no puedo ver los mensajitos que usted me pueda escribir, ¿verdad? Sí sé más o menos de las personas que nos van siguiendo y los que pasan por ahí, ¿verdad? Bueno, saludos para todos, gracias por estar con nosotros en este momento. Les pido por favor, mis queridos amigos y hermanos, que compartan nuestra transmisión. Siempre decimos que de repente puede ser de bendición para muchas personas o para alguien que anda buscando la verdad. No pretendemos decir que tenemos la verdad, pero queremos ser sinceros en nuestro corazón y ponernos en la mano de Dios para que Él nos dé su Espíritu Santo y podamos acercarnos lo más posible a la verdad que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Como les dije, no pretendemos decir que lo tenemos todo, lo conocemos todo. Simplemente queremos poner nuestros dones y nuestra mente, nuestro corazón a entender la palabra de Dios y Dios con seguridad, Él nos mostrará la verdad. Él nos mostrará el camino, la verdad y la vida. Saludos. No sé, ¿no se escucha? ¿Sí se está escuchando? Si se está escuchando, hágame un comprendido por ahí porque no quiero que se me vaya a quedar. Aparentemente mi micrófono lo estoy viendo acá que está bien, pero déjeme verificarme aquí por mí mismo. Vamos a verificar acá, ¿verdad? Si se está o no escuchando. Déjeme verificar. ¿Se está escuchando? Sí, sí. Acá me escucho, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a monitorear acá desde mi celular. Queridos amigos, hermanos, gracias por estar en nuestra sintonía. Saludos para los que ya se están reportando. Ahí está Rode también, ¿verdad? Y Rubén. Cualquiera de los dos está por ahí. Y saludos para Janet y a todos los amigos que nos ven desde allá. Como les digo, repito, comparta esta transmisión, mis queridos amigos. Vamos a tener un estudio fascinante de la palabra de Dios. Seguramente, ya lo pronostico, no vamos a poder tener el tiempo necesario porque son temas bastante interesantes, el cual pues nos llevan a muchos lugares de la palabra de Dios y esto es fascinante. Gracias a Dios por eso, pero vamos a tratar en lo que esté posible de cubrir, aunque sea uno de los principios, de las características, porque no solamente vamos a hablar en sí de los 144,000, sino de todo su entorno, ¿verdad? Y usted va a entender correctamente. Lo bueno es que yo no soy teólogo ni pastor, ni mucho menos. Entonces nos entendemos porque tenemos el mismo idioma, ¿verdad? El mismo forma de hablar. Y si es hondureño me va a entender mucho mejor. Vamos a tener una palabra de oración, mis queridos amigos, y de inmediato vamos a venir aquí con la palabra de Dios, ¿verdad? Oremos. Querido Dios y Padre que está en el cielo, a esta hora, Señor, venimos ante su presencia humildemente para entregarle nuestro corazón y nuestra mente para que usted nos hable, así como inspiró a los profetas, a sus hijos, a sus siervos en el pasado. Hoy queremos la revelación de esos escritos, Señor, y es por eso que sometemos nuestro corazón y nuestra mente al entendimiento de su palabra. Y le pido por todos aquellos amigos, hermanos que nos están viendo, a personas que están pasando la dificultad de esta enfermedad, Señor. Sabemos que es difícil, pero ellos han confiado en usted y les pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan ser sanos de esta terrible enfermedad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a enviar saludos ahí a Pepe Pérez también, que nos está sintonizando. Mis queridos amigos, no voy a poder presentar los versículos porque me llevaría mucho tiempo y no tuve el tiempo realmente de hacer la edición de los versículos. Para próximos programas vamos a hacer todo lo humanamente posible para presentarles, proyectarles los versículos.
Pero hemos venido estudiando lo que es el tema de los 144,000 y los vamos a concentrar de nuevo, vamos a repetir estos versículos. En Apocalipsis 7 nos dice la palabra de Dios desde el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel, dice, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles que hayamos sellado en sus frentes, hasta que hayamos sellado, dice la palabra de Dios, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dice Juan que oyó el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En otro lugar donde menciona, que se lo quedamos a deber este versículo la vez pasada, es en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 añade 2 versículos más donde menciona a los 144,000 directamente. Pero también en la palabra de Dios, especialmente en el Apocalipsis, encontramos infinidades de versículos donde alude a los 144,000 de forma indirecta, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 14 del 1 al 3, después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre. Escrito, dice, en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, dice la palabra de Dios, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban las arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, dice la palabra de Dios. Dice, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, escuche bien, de entre la tierra. He leído los 3 versículos, algo otro pues no mencionaba, pero para darle el contexto se lo leí. Al menos en 3 versículos habla directamente o claramente de los 144,000. Como decíamos, los 144,000 aparecen directamente mencionados solamente en estos 3 versículos, pero hay otros lugares, especialmente en el Apocalipsis, donde son mencionados indirectamente, como lo indicaremos quizás más adelante o en otro programa, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos este grupo? Esa es una pregunta que me he formulado y yo sé que ustedes de repente se la han hecho, porque finalmente a través de este grupo escucharemos la verdad de Dios, tan cuestionada hoy en día. De hecho, en el Apocalipsis encontramos al espíritu de Babilonia, el cual ha confundido al mundo entero con falsas creencias, motivo por el cual Dios envía un ejército de israelitas, dice, nada más, y oiga bien, ni nada menos, con la verdad eterna de Dios. El hecho, mis queridos amigos, que diga que son israelitas, es un elemento muy interesante, muy importante, lo he considerado yo. Ellos predicarán, dice, la verdadera doctrina de Dios, nos llevarán a las sendas antiguas, como el antiguo Israel, el evangelio eterno de Dios, ¿verdad? Significa que toda doctrina moderna, toda creencia creada en los últimos días que no haya sido observada por el Israel de Dios en la antigüedad, será simplemente mandamientos de hombres y por ende una doctrina falsa de las que se ha levantado y que se levantan a cada momento, ¿verdad? Porque toda doctrina será probada, según la palabra de Dios, de acuerdo al principio de Isaías 22, que dice, a la ley y al testimonio. De modo que, en primer lugar, hay que tener muy en claro que la Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? Incluso esta hace hincapié en Deuteronomio que para establecer un hecho se requiere de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Tanto el antiguo,
número uno, como el nuevo, otro testigo, número dos, son también dos testigos de la completa verdad bíblica. Así que nosotros no debemos de salirnos de ahí. Si ahí alguna otra religión anda presentándoles otro libro de texto, aparte de esto, hay que pensarlo. Porque tampoco quiero ir al extremo y decir que algunos autores no escriben cosas buenas. De hecho, hay muchísimos y hemos leído muchos de ellos. Hay escritores que han sido realmente inspirados por Dios y prueba de ello es porque no se salen del contexto bíblico. En segundo lugar, sacar textos fuera del contexto crea pretextos, es un dicho muy popular, para avalar doctrinas basadas en error y por ende antibíblicas, ¿verdad? Volviendo a nuestro estudio, decíamos que los 144,000 aparecen en el capítulo 7 en un contexto terrenal, pero ya en el capítulo 14, como usted puede notarlo, los 144,000 aparecen con el Cordero sobre el monte de Sión para indicar su triunfo sobre la bestia y su imagen. Esto nos habla claramente que los 144,000 aparecen en el tiempo del fin y no son como algunas religiones nos han dicho que se han venido manifestando durante mucho tiempo, allá desde la Edad Media. No, porque cuando hablamos de que esto aparece justamente en la época cuando es establecido la imagen de la bestia, claramente nos señala en el tiempo del fin. Juan los había visto pasar poco antes por una prueba sumamente severa, aislados socialmente, así como estamos ahora, y condenados como merecedores de la pena de muerte, ¿verdad? Pero en su obra más oscura fueron librados, ¿verdad? En la hora de apremio fueron librados por la mano de Dios y ahora están con el Cordero, con Jesús, librados, libres, salvos eternamente de los conflictos de esta tierra, ¿verdad? Así nos dice la palabra de Dios. Pero tú te preguntarás, ¿por qué debería interesarnos estudiar los 144,000? ¿Por qué? ¿Para qué? Si no tiene nada que ver conmigo o contigo. Quiero decirles que debería interesarnos, mis queridos amigos hermanos, ya que todo aquel que esté vivo en los últimos días, antes de la venida de Jesús, va a tener o va a pertenecer a los 144,000 siervos de Dios o a los que tienen la marca de la bestia en sus frentes. O sea, nada más hay dos lugares, dos caminos. O tienes el sello de Dios o tienes la marca de la bestia. La palabra de Dios nos dice que Él enviará a un ángel sellador, le llamo yo, y que pondrá una marca sobre la frente de los siervos de Dios, llamados los 144,000. En Apocalipsis 7:2, la palabra de Dios nos dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale, dice, el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, dice, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Mire qué interesante, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado, dice la palabra de Dios, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mis queridos amigos, realmente es la voluntad de Dios sellar a sus hijos para prepararlos para la gran crisis final. Y Él envía, dice la palabra de Dios, un ángel para señalar a sus hijos para que el diablo no les haga daño. Obviamente, hacer daño a la tierra y al mar y a los árboles es de igual forma hacerle daño a las personas, porque la tierra, el mar y los árboles son fuente de vida para la humanidad. Es interesante ver cómo hay gran destrucción en nuestros días, ¿verdad? En la tierra, el mar y la naturaleza. La pregunta es, ¿será que los vientos de destrucción se están soltando y Dios está sellando los 144,000 en este preciso momento?
Bueno, en el estudio de la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar la respuesta, mis queridos amigos. Yo pienso que sí. Las señales que estamos viendo, la destrucción masiva, tanto de personas, la naturaleza, la misma tierra por la extracción de los minerales preciosos, vemos el agravio y el daño terrible que se le está haciendo a la tierra. ¿Y qué del medio ambiente? Por eso hoy en día los líderes mundiales, las élites mundiales están tratando de establecer un gobierno mundial, un solo gobierno, porque según ellos el mundo va hacia una destrucción inminente que finalmente nos llevará a la destrucción, ¿verdad? Estamos en esos días, estamos en los días en que los ángeles están soltando los vientos de destrucción. Mis queridos amigos, hay que ponerle mucha atención a los eventos que están pasando en este preciso momento. ¿Y qué de la humanidad? Efectivamente, estamos viendo cómo la humanidad está siendo masivamente destruida por un virus en este preciso momento, del cual no sabemos cuáles son finalmente las consecuencias que nos va a traer. Mis queridos amigos, hablar de los 144,000, es muy interesante, aunque a usted no le parezca, aunque muchos digan, bueno, si no se menciona mucho en la palabra de Dios. Yo les quiero decir que sí. De hecho, todo lo que tiene que ver con eventos del fin del mundo están allí. Ahí están los 144,000 porque van a vivir en esa época. Es muy interesante hablar de los 144,000 porque es hablar de la forma que Dios quiere que nosotros seamos en el último tiempo. Hablando de su condición moral, dice la palabra de Dios que los 144,000, dice que ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Aquí ya está hablando en un contexto celestial, obviamente, ya han pasado toda la experiencia. Pero dice la palabra de Dios que estos son los que no se contaminaron. Escuche bien. Esta es una característica especial que Dios busca en sus hijos en los últimos días. Los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Otro punto interesante dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Yo te pregunto en esta hora, ¿estás siguiendo al Cordero por donde quiera que va? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a descubrirlo más adelante. Dice, estos fueron redimidos, escuche bien, muy interesante, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, otra característica. Mis hermanos, tenemos problemas a veces con esto de la mentira. A veces las mentiras piadosas y las mentiras blancas consideramos de que no nos hacen daño, pero realmente la mentira es mentira y es pecado. En sus bocas dice que entre los 144,000 no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oiga, cuando nosotros escuchamos las características, y de hecho vamos a estar, de aquí en adelante vamos a estar hablando de estas, al menos son 4 características importantes, estos que son, dice, que son redimidos, que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Vamos a hablar de estas palabras porque hoy en día se están malinterpretando y le dan realmente un significado diferente de lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero estas características de los 144,000 son muy interesantes porque en ellas podemos ver el deseo de Dios para con sus hijos. Vemos el deseo de Dios, vemos lo que Dios está pidiendo que los seres humanos tengan en su carácter, que tengamos en nuestras vidas el día de hoy para Él considerarnos candidatos al sello.
Y obviamente vamos a estar hablando, quizás no en este estudio, de lo que representa el sello de Dios, ¿verdad? Muchos dirán el Espíritu Santo. Y yo considero de que es parte del sello de Dios, y así lo dice la palabra claramente. Pero cuando estudiamos el sello en el contexto de toda la Biblia, nos damos cuenta que Dios va más allá de ello. Vemos que Dios utiliza el Espíritu Santo para poner el sello, para poner el sello a sus hijos en los últimos días. Y entonces, ¿qué es lo que sella el sellador, que es el Espíritu Santo? Porque acuérdese que cuando usted agarra un sello literal, realmente el mango es parte del sello, pero el sello es la figurita que está debajo de ese mango, de ese aparatito. Eso es lo que usted va a sellar. Y eso es lo que Dios quiere sellar. ¿Y qué será eso? ¿Qué es esa letra que se sella? ¿Qué son esos números que se ponen? Bueno, es interesante, amigos, porque he llegado realmente a una conclusión que realmente la podemos comprobar bíblicamente, de que es parte del sello de Dios. Y no solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo consideramos que es el agente enviado por Dios para sellar los corazones de las personas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, estos son los que no se contaminaron. Ya básicamente en los últimos 30 minutos vamos a hablar de esta característica, porque es muy interesante. Por eso les dije, mis queridos hermanos y amigos, que aparentemente no se habla mucho de los 144,000, pero cuando nosotros buscamos y vamos a diferentes partes de la Biblia y profundizamos en este concepto, vamos a encontrar principios lindísimos que nos ayudarán realmente a ser parte de este pueblo tan deseado por Dios en el último tiempo, que yo pienso que Dios ya está levantando y está por levantar, ¿verdad? Dice, una de las características de los 144,000, que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esta característica de los 144,000 ha sido muy debatida entre estudiosos, entre eruditos de la palabra de Dios, ya que hay diferentes, y de ello pues han surgido diferentes posiciones en cuanto a si estos 144,000 son literales o simbólicos. O sea, son israelitas de sangre, físicos como usted y yo, o no. Pero la opinión de que estos son literales hablan de que los 144,000, en alguna de las interpretaciones, dicen que los 144 son judíos literales, vírgenes que nunca se involucraron en relaciones íntimas con alguna persona, o sea, no se mezclaron sexualmente con ninguna persona, a lo que hoy les conocemos personas vírgenes. Pero cuando analizamos el contexto, nos damos cuenta que los 144,000 no son, ni son solo judíos, déjenme que no me vaya a hacer un trabalengua aquí, ni son solo judíos, personas que no se casaron o tuvieron relaciones con otra persona, ¿verdad? Sino que estos tienen otras características importantes que nosotros tenemos que señalar. Porque la palabra de Dios nos dice que estos 144,000 son de todas las tribus. Y resulta que los judíos solamente son de una tribu. ¿Me hago entender? Así lo dice la palabra de Dios. Pero hay unas interpretaciones que están hoy en día pululando y que realmente tienen mucha connotación, traen mucho ruido, donde dice que los 144,000 son judíos que los va a levantar Jesús ahí cerquita de su segunda venida para que prediquen el evangelio. Pero desde ya, el mismo texto descarta esa posibilidad porque dice que son de todas las tribus. O sea, queremos dejar claro que todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. Primero, ¿por qué los 144,000, según dice el verso? Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Aquí claramente, como les decía, dice que los 144,000 de las tribus de Israel, y no solamente de la tribu de Judá, de modo que este punto de que serán judíos, ¿verdad?, que en el último tiempo van a aceptar a Jesús como el Mesías, se cae inmediatamente, ¿verdad? Con esto no queremos decir que no habrán judíos que no aceptarán a Jesús. Todo por el contrario. En lo personal, creo que serán muchísimas personas que aceptarán a Jesús en los últimos días en Israel, dentro del pueblo judío, ¿verdad?, de la nación de Israel del día de hoy. Pero queremos decir que por el hecho de que Israel esa nación se llame Israel, no significa que están conformados por las 12 tribus de Israel, de ninguna manera. De hecho, desde hace muchísimo tiempo, las 10 tribus del pueblo de Israel fueron esparcidas por todo el mundo, por todo el continente europeo y por todo el mundo, ¿verdad? Claro, esto obviamente fueron esparcidas porque Dios así lo permitió. Así lo dice la palabra de Dios en el Viejo Testamento. No se esparció porque simplemente así. Como hemos dicho, las cosas no pasan por casualidad, ¿verdad? Como les decía, creo que serán muchísimas personas que aceptarán a Jesús en los últimos días allá en el pueblo, en la nación de Israel. Porque ellos tienen raíces importantes. Si no, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios del pueblo judío? ¿Verdad? A ver qué dice la palabra de Dios. Según Pablo, uno de los grandes maestros, uno de los grandes siervos de Dios, de los más grandes que Dios levantó realmente, le damos gracias a Dios por la revelación que Dios le brindó a Pablo, porque le dio el evangelio, ese misterio que los judíos nunca entendieron, que por eso rechazaron a Jesús y no aceptaron a los gentiles. Ponga atención cómo se refiere a las ramas y a un elemento que es insertado en el árbol de olivo. Escuche bien, a esto Pablo le llama profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuche, esto es lo que voy a hablar a continuación. Es muy importante porque aquí usted va a conocer qué es la ciencia y qué es la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:33, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Increíble. ¿Saben lo maravilloso de todo esto? Es que Dios quiere compartir la ciencia y la sabiduría, esos dones insondables de sus riquezas. Dios quiere compartir, de hecho dice la palabra de Dios, aquel que carezca de conocimiento, de ciencia, pídala a Dios y Él se la dará con mucho gusto. Eso es lo hermoso. Y por eso nosotros que medio ahí estudiamos la palabra de Dios, encontramos tantas cosas maravillosas que realmente no tenemos otra opción que hablarla al mundo. Y gracias a Dios porque existen estos medios que nos permiten realmente expresar todas esas emociones que encontramos en la palabra de Dios. O sea que lo que hizo Dios con el pueblo gentil del olivo es sabiduría, es ciencia de Dios. ¿Por qué? Wow, me gustaría explayarme muchísimo esto, pero nos va a llevar mucho tiempo. Pero rapidito, saben, los judíos nunca se imaginaron, jamás pensaron ellos que otro pueblo, aparte de ellos, fuera considerado pueblo de Dios. Y esto es parte del misterio, de la ciencia de Dios. ¿Cómo lo hizo? Porque es que Dios había dicho en el Antiguo Testamento de que su pueblo, el único pueblo para Él, era Israel. Y yo lo creo, y yo creo que en los últimos días solo existe un pueblo de Dios y es Israel. Aquí no hay gentil, aquí no hay otros romanos, aquí no hay ningún otro pueblo, solo Israel existe. Porque Dios al final del tiempo va a unir dos casas, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Es impresionante, pero quiero llevarlos y dejarlos con este pensamiento de Pablo y usted se va a sentir gratamente identificado.
gratamente identificado. Pablo comienza diciendo, vaya a la palabra de Dios. Y para eso le voy a permitir que usted vaya a la palabra de Dios ahorita. Deje de verme, vaya a su Biblia y vamos a leer un texto. Bueno, es muchísimo texto, pero usted lo va a entender ahora. No porque yo lo sepa explicar o porque me crea un erudito, no, para nada. Es que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios lo único que requiere es que usted tenga deseo de entender y lo va a entender. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vámonos. Romanos en el capítulo 11. Concéntrese ahí en el capítulo 11 y los versículos 17 al 24. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, acuérdese que Pablo, en este momento, le estaba hablando a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma. Y dice, y tú, ustedes romanos, siendo olivo silvestre. Oiga, ¿quién es el olivo silvestre? Los romanos eran olivo silvestre. O sea, usted y yo, los romanos eran gentiles. No eran judíos, ni mucho menos israelitas. Bueno, eso es lo que se cree. Ellos eran considerados olivo silvestre. ¿Ya entendió? Usted y yo también somos olivo silvestre. Entonces dice la palabra de Dios, ha sido injertado en lugar de ellas. ¿De quiénes son ellas? Bueno, lo vamos a ver más adelantito. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Yo recuerdo en mi país, mis queridos amigos, y muchos de ustedes, yo sé que han visto las personas que vienen del campo. Yo recuerdo ver en alguna ocasión a alguno de mis padres, a alguno de los vecinos injertar un mango gigante, o sea, un injerto en un mango. O un mango, injertarlo para que saliera un mango gigante. Yo no sé cómo existe eso, pero aparentemente la naturaleza permite injertar un árbol en otro para que dé un fruto grande. Entonces, yo me imagino esta misma situación aquí. Dice la palabra de Dios aquí, y tú, le dice Pablo a los romanos, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. De ellas, vamos a ver más adelante qué es ellas, pero son ramas desgajadas del olivo, natural. Y ha sido hecho partícipe de la raíz. Obviamente, cuando usted es un olivo silvestre y es injertado allí en una ramita, en un huequito del olivo verdadero, usted se convierte parte del árbol. En este caso, el árbol era Israel. Obviamente, cuando nos vamos al aspecto espiritual, el árbol fuerte, frondoso de vida es Jesús. ¿Entiende? Entonces, dice la palabra de Dios, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Imagínense una rama que no tenía que ver, ahora es partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces le dice Pablo a los romanos, tú eres esa rama que es injertada en el olivo, pero sabes, no te jactes contra las ramas y te jactes, sabes que no sustentas tú a la rama, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. En otras palabras, le dice Pablo, todas las personas, los judíos que no aceptaron a Jesús fueron ramas desgajadas. Le dice, esas son las ramas, más adelante vamos a ver que esas son las ramas desgajadas. Dice, para que yo fuese injertado, para que tú fueses injertado, para que ustedes fueran injertados. Bien haces pensar en eso, dice. Y le dice, por su incredulidad, por la incredulidad del pueblo judío que no aceptó a Jesús, fueron desgajados. Pero tú, le dice, ustedes los romanos, nosotros los gentiles, por la fe estás en pie. Mire qué hermoso este. No te ensoberbezcas, sino teme.
Eso está claro, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, escuche, ¿quién eran las ramas naturales? Bueno, aquellos que no creyeron, a los que desecharon a Jesús. Entonces dice, si Él no perdonó a esas ramas, pero escuche más adelante qué hace con esas ramas que no perdonó. A ti tampoco, dice, te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. O sea, los que cayeron, los que no aceptaron a Jesús, cayeron definitivamente de la gracia de Dios. Pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, te estoy hablando a ti, hermano. O sea, no estoy hablando para los romanos. Te estoy hablando a ti y obviamente me estoy hablando para mí. Dice, si permanecemos nosotros en esta bondad, ¿cuál es la bondad? De que Dios nos injertó en ese árbol. Será, a saber, en Jesús, ¿verdad? Pues de otra manera tú también serás cortado. Escucha bien esto. Es por eso yo les digo que estos temas son de vida y muerte. Y escuchen lo que viene más adelante. Dice, y aún ellos, ¿quiénes son ellos? Los que rechazaron a Jesús. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, o sea, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que Jesús, que Dios, sí va a injertar de nuevo a las ramas que lo rechazaron, a saber, al pueblo judío. A los judíos, o sea, y con esto no quiero decir que todos los judíos van a ser salvos, sino solo aquellos que acepten a Jesús como su Salvador, como el Mesías esperado en la profecía. El que venía a restaurar lo que se había perdido, porque para eso fue enviado, para eso era enviado, iba a ser enviado el Mesías, ¿verdad? Para rescatar lo que se había perdido. Así lo decía la profecía, ¿verdad? Es interesante porque la palabra de Dios se cansa de decir quiénes son sus verdaderos hijos. Son aquellos representados, en este caso, los que fueron injertados en la rama del olivo. Aquí hay una lección impresionante que nos deja Pablo y nos sirve para entender a los 144,000, porque no lo hemos salido del hilo, mis queridos amigos. Estamos hablando de los 144,000. Y es que esas ramas que fueron insertadas en el buen olivo, del olivo silvestre, se volvieron ramas del buen olivo que es Israel, pero que también es Jesús, ¿verdad? Y por ende, esas ramas del olivo silvestre que representan en este caso a los gentiles, en este caso a los romanos también, una vez injertadas en el buen olivo que es Jesús, también se convierten en israelitas verdaderos o cristianos verdaderos. Estoy haciéndome entender. Más adelante Pablo habla de esas ramas que fueron desgajadas o de los judíos que no aceptaron a Jesús. Escuche aquí en Romanos 11, 25 al 32. Dice la palabra de Dios. Y ya estamos centrados en el estudio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es ese misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablándole a los romanos, mis queridos amigos. Ese es el contexto que está Pablo. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que hayan entrado todos los que no son judíos, a todas las ramas silvestres, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta cuando ese número se complete, entonces ahí Dios volteará su vista al pueblo judío, porque ahorita yo sé que hay muchos judíos, de hecho hay muchos judíos mesiánicos que
Bueno, mayormente los judíos mesiánicos en su mayoría son gentiles, que han aceptado la creencia judaica, ¿verdad? O por lo menos se han hecho cristianos, ¿no? Entre comillas, podríamos decir, pero que obviamente si ellos se consideran cristianos, nosotros no podemos decir lo contrario, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, y todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto, dice la palabra de Dios, con ellos, cuando yo quite sus pecados, o sea, con esas ramas desgajadas. Así que en cuanto al evangelio, escuche bien este dato muy interesante, por eso es que Dios ama y anhela que el pueblo judío vuelva y lo acepte masivamente, como nunca, ya que no lo aceptaron cuando vino Jesús, que ahora lo acepten todos, que no haya ningún judío en la tierra, pero lastimosamente sabe que incluso el pueblo judío está partido por mitad con que algunas creencias. Hay judíos radicales, hay judíos más liberales, algunos, de hecho, queremos decir que el pueblo judío ha aportado al mundo gran conocimiento, descubrimiento científico. La mayor parte muchos de los científicos connotados en el mundo son judíos. Y es más, los millonarios, los que tienen más dinero en el mundo, son judíos. De ahí usted puede ver la bendición que Dios no ha apartado del pueblo judío, ¿verdad? Así que dice que en cuanto al evangelio, escuche bien, en cuanto al evangelio de Jesucristo, son enemigos por causa de vosotros. Son enemigos. Pero en cuanto a la elección, escuche bien, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y finalmente dice este texto lindísimo al final, porque Dios sujetó, escuche, a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él tiene misericordia de todos. Aquí está dicho en la palabra de Dios. De todos tiene misericordia a Dios. De modo que Dios también tiene un plan con el pueblo judío, porque ellos constituyen rama, no el árbol, que conste. Los judíos son rama del árbol, ¿verdad? Constituyen rama del árbol, no el tronco ni la raíz. Ellos, al igual que los gentiles, serán injertados, unos serán reinjertados, porque el que ya estuvo injertado fue sacado, entonces tiene que ser reinjertado. Y otros van a ser injertados en el caso de las ramas silvestres, que son los gentiles, ¿verdad? Entonces serán reinjertados o injertados en Jesús para ser salvos. Entonces dice, todo Israel será salvo, porque Dios considera israelita a todo aquel que acepta a Jesús. Y usted dice, ¿pero cómo es eso? Tú estás hablando tonterías. No, mis queridos amigos, tú eres un israelita. Te lo voy a comprobar ya para finalizar en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos habla de esa linda experiencia, de quién puedes llegar a ser tú. En el Nuevo Testamento vemos que el lenguaje que se aplica al Israel nacional se le aplica a la iglesia, que judíos y gentiles son verdaderos judíos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 2, 28, 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no es judío aquel que anda con su chaquetilla negra, con su sombrerito y su barbita. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Y entonces qué es la circuncisión? Aquí dice la palabra que es, sino que es judío, el primero que mencionamos, el que lo es en lo interior. ¿Cómo en el interior? O sea, espiritualmente, en tu corazón, si tú crees en lo que cree un judío fiel a las promesas, en el judío que reconoce en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, tú eres ya un judío.
¿Pero qué es la circuncisión? Y la circuncisión es, dice, es la del corazón, en espíritu, dice la palabra de Dios, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Interesante. ¿Y quién es considerado un israelita? También la palabra de Dios nos dice. Por eso yo creo que los 144,000, y no nos hemos salido, mis queridos amigos, esto es apenas un puntito del tema de los 144,000. Apenas es un puntito de los 144,000. Hay tantas cosas que nosotros podemos hablar de los 144,000. Dice la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado. No. Porque no todos, escuche bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? No me diga esto. ¿Cómo que si usted es descendiente de Judá, de Benjamín, de cualquiera de las tribus de Israel, no es considerado israelita? Bueno, la palabra de Dios nos dice que no. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos de Abraham. Entonces les dice, pues entonces ¿cómo? Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es interesante, porque usted sabe la experiencia de Isaac, ¿verdad? No quiero meterme en ese tema porque lo vamos a llevar. Pero usted sabía cómo fue el nacimiento de Isaac. ¿Quién era? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es lindo, mis queridos hermanos, porque aquí este es el trabajo que hace el Espíritu de Dios implantando el nuevo reino, el reino de gracia en el corazón de las personas, porque Dios eso es lo que hace. Mucha gente no ha entendido de que hoy en día estamos viviendo en el reino de la gracia de Dios. ¿Cómo empieza el reino de la gracia de Dios? A través de establecer en el corazón de las personas los principios de vida de la palabra de Dios. Esa es desde dentro hacia afuera, como empieza a establecer el reino de Dios, el cual va a ser muy pronto establecido lo que se llama el reino de gloria. O sea, primero empezamos por las cosas espirituales, después traemos todas esas cosas a lo físico, a lo visible, a lo tocable, porque Cristo va a venir y va a ser en gloria y majestad, va a ser visible. No espiritualmente como muchos dicen. Las cosas espirituales son ahorita. Después nosotros vamos a disfrutar de un reino verdadero, de un reino real, físico. Dios tiene preparado cosas que ojo no vio ni han subido en la mente de todos aquellos que le amamos. Hay sorpresa, mis queridos amigos, y esto es lo que a uno nos apasiona y nos emociona, no tanto porque vamos a andar caminando por las calles de oro, o porque vamos a tener un hogar, una ciudad donde nunca va a fallar la luz, porque Dios mismo será la luz, sino porque vamos a vivir, y este es lo emocionante, vamos a vivir en compañía y vamos a poder hablar y platicar con aquel que nos han contado muchas veces que vino a dar su vida, que llegó a esta tierra, que fue rechazado por muchos, pero que muchos le recibieron también. Ese es lo más importante de todo, mis queridos amigos. De nada sirve que haya una ciudad hermosa, un mundo nuevo, sin pecado, si no está Jesús ahí. Porque es mi Salvador, es el Rey del universo, es mi Rey. Es la persona más amable, más amorosa, el que dio su vida por ti y por mí. Eso es lo más impresionante que nos mueve a los cristianos. Amén, gloria a Dios. Así es que Jesús quiere una conversión a un Israel espiritual el día de hoy. Si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres estar dentro de los 144,000, tienes que aceptar a Jesús. Porque de esa forma estás diciéndole, yo quiero ser injertado en el árbol del olivo, que es Jesús, en la savia deliciosa. Ahí tenemos que ser injertados para que Él
pueda considerarte uno de los 144,000, los cuales les dará su espíritu para que ellos prediquen al mundo entero. De hecho, dice, primicias. ¿Qué son primicias? Son las primeras cosechas, porque estos van a traer más cosecha para Jesús en el día del juicio. Me estoy dando a entender. Si no me entiendes, discúlpeme, no sé, no encuentro otras palabras. Pero el Evangelio de Jesucristo es impresionante. Este misterio, esta ciencia, es lo que nos toca. Cuando le entendemos nos volvemos locos y parece una locura. Es lindo la palabra de Dios cuando la entendemos con un corazón sincero. Porque Cristo, dice Gálatas 6, 15, 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, escuche, todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Escuchó? ¿Quiénes son considerados? A los que anden en esa regla, a los que son circuncidados espiritualmente, a los que son judíos espirituales, a los que creen en los mandamientos y en los principios que fueron dados al pueblo de Israel y a los judíos, por ende, ¿verdad? Mis queridos amigos, todo esto es emocionante, impresionante, ¿verdad? Pero yo me gustaría seguir hablando de esto, ya el tiempo no me da. Pero volvamos otra vez de nuevo al tema que estamos estudiando. Dice Apocalipsis 14, 1 al 3. Después de esto miré al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre, escuche bien, de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Qué es el nombre? Es el carácter de Dios puesto en la mente, no en la frente, porque muchos dicen, viene el diablo, nos va a poner un 666, y por ahí surgió un predicador famoso que se murió igual, decía que era eterno. No, hermanos, cuando Dios pone en la frente, está diciendo, yo pongo en tu cerebro, aquí, detrás de la frente tienes tu cerebro, donde pensamos, donde llevamos a cabo las acciones, donde damos las órdenes a nuestras manos. De hecho, la bestia dice que pone señal en su mano, en la frente y en la mano. ¿Por qué? Porque cuando recibimos esa impresión en la mente, la transformamos en órdenes, y quien ejecuta la orden es la mano. Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre. Eso es lo lindo, el carácter de Jesús y del Padre. Y sabemos que ellos tienen el mismo carácter. Dice, escrito en la frente, y oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y dice que son entre los pueblos de Israel. Y ya hablamos que Israel es todo aquel que ha aceptado por amor, espiritualmente a Jesús. Usted no necesita irse allá a Israel para ser israelita, y no necesita hacerse mesiánico para considerarte un israelita. Donde quiera que usted esté y escuche la palabra de verdad, el Evangelio de Jesucristo, y lo acepte en su corazón, usted ya es considerado un israelita, y por ende uno de los candidatos a ser de los 144,000. Cualquiera lo puede hacer. Más adelante en otro estudio, mis queridos hermanos, vamos a hablar más un poquito del trabajo de los 144,000, y usted va a ver que lastimosamente, si lo comparamos, si hacemos un test en el cristianismo de hoy en día, vamos a ver que quedamos faltos para ser considerados uno de los 144,000 que van a existir en el último tiempo. No es que ya existieron, dice que van a estar a partir de la imagen de la bestia. Todavía no se ha puesto, y de eso vamos a hablar más adelante también. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Les agradecemos la atención que han tenido para con nosotros, y les invitamos para que nos siga acompañando en los siguientes programas. Saludos para todos los que se conectaron. Vamos a
saludar, ahí vemos que se conectaron, saludos para Elian, para Mary, Zavala, para la hermana Esther allá en Illinois, Juan, a Rubén, el primo allá, creo que está en Honduras, ¿verdad? A Lupita, Fernando, Carlos, el pastor Carlos. Somos buenos amigos. El pastor Carlos es de una de las iglesias acá de Green Bay. A Chenita y la hermana Libby, a César también, al primo. Bueno, y a todas las personas que se han contactado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nuestro único propósito es que usted haya considerado la palabra de Dios y motivarle para que siga estudiando la palabra de Dios. Es la única esperanza que tenemos, hermanos. Quizás lo que estamos viviendo en este momento veamos frustradas nuestras esperanzas. Pero saben, lo que viene es lo mejor. El diablo sabe que le queda muy poco tiempo y quiere destruir a los hijos de Dios. Pero Dios es maravilloso. En medio de la tragedia puede haber esperanza. Él no sabe que muchas de estas personas tienen el tiempo de prepararse y muchos han bajado a la tumba preparados y sellados para encontrarse con Jesús. Les agradezco la sintonía, mis queridos hermanos y amigos. Nos veremos la próxima semana. Antes de eso quiero hacer una oración especial por cada uno de ustedes y para que Dios también nos dé su bendición y pueda guiarnos en medio de esta situación tan tremenda que estamos pasando en el mundo. Oremos, querido Dios y Padre. Gracias por su palabra, porque nos da aliento, nos da esperanza. Le pedimos, Señor, que pueda derramar toda clase de bendiciones sobre nuestros amigos, hermanos que nos ven. Señor, que esta palabra pueda llegar a la mayor cantidad de personas para que ellos también puedan ser parte del olivo, de la savia viva, de vida, y puedan ser considerados parte de su pueblo que usted un día vendrá a traer. Gracias, Señora, por la oportunidad de estudiar su palabra. Quédese con todos y cada uno de nosotros y acompañe durante nuestra vida, el resto de nuestra vida. Sean pocos o largos los días que vivamos, Señor, queremos vivirlo para la honra de su gloria y de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que la pasen bien, hermanos, amigos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana a las 2:30 centro acá, hora de Estados Unidos. Que Dios les bendiga.